Bueno, pregunta, ¿estará ausente la iglesia en la tierra antes de que aparezca el anticristo? ¿Ausente? Acuérdense que hemos visto dos posturas. Cuando nosotros vemos esta postura del milenio literal, entonces antes de ese milenio hay la tribulación y la gran tribulación. En ese periodo se manifiesta el 666, el hombre con la marca del 666, el superhombre, el superorgulloso, el superaltivo. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia estará en la tribulación o no? ¿Sí estará o no estará? Es la pregunta que tenemos que tener ahorita ahí en la mente. Bueno, a ver, aquí quiero hacer una aclaración. Dentro de la propia iglesia, unos dicen que no estará, porque fue raptada antes de la tribulación, y otros dicen que sí estará. Otros dicen, como lo comentábamos hace una clase o dos, que ni siquiera va a haber un milenio literal, sino que ya estamos en el milenio y que incluso ya estamos en la tribulación, todo viéndolo desde un punto de vista espiritual. Y también hay personas dentro de la iglesia que así lo ven. Entonces, a ver, ya sea que pienses una cosa o pienses la otra, ¿sí? Ya sea que consideres como verdad una u otra, lo que sí es verdad es que tenemos que entender que cualquiera que sea mi posición, hay otros hermanos dentro de la propia congregación que piensan de la otra forma, ¿sí? Ha sido un tema en el cual no se ha homologado un solo criterio desde hace cientos de años. O sea, no es un tema en el cual yo pueda decirles, así es. Yo les podría decir, yo creo esta postura, pero entiendo que hay otras. Aparte, y quiero aclararlo, no es una doctrina primaria, sino secundaria. ¿A qué voy con esto? Las doctrinas secundarias se han entendido que son las que no comprometen tu salvación. Las doctrinas primarias sí. Si yo dijera, Jesucristo es Dios Altísimo, ¿sí o no? Y mi hermano dijera, no, Jesucristo es creado, es hermano del diablo, Él no es Dios. Entonces ahí sí, en esa doctrina primaria, sí tú ya no tenemos mucho que hacer. Ya ahí o tú eres salvo o yo soy salvo o al revés, pero los dos no podemos ni caminar en una misma dirección. No tendríamos mucho que hacer aquí juntos, porque de ahí tú ya estás en otra vertiente. O sea, si tú me dices, por eso es que nosotros no podemos considerar como hermanos a los testigos, ¿sí? Porque para ellos Jesús no es Dios, es un Dios. Entonces, en esa doctrina primaria no coincidimos. Y si en una doctrina primaria no coincidimos, ahí sí ya no hay mucho que platicar. ¿Sale? En una doctrina sobre el milenio y sobre el regreso de Jesucristo no es primaria. ¿Sí? Dentro de la propia iglesia alguien puede creer que si hay rapto, otro puede decir, no, sí vamos a atravesar la tribulación. ¿Sí? Y hay alguien que puede decir, no, pues si ya estamos incluso en el milenio. Hace como, ¿qué les gusta? Hace como en el 18 vino un profeta colombiano, que incluso él habló y predicó ahí que uno de los sellos que ya se había desatado era que esta ideología de género que ya andaba rondando en el mundo. Y yo dije, caray, a ver si oí bien. O sea, ¿cómo? O sea, en su escatología y en su doctrina ya estamos en la tribulación. Y ya salió ese humo como del abismo, y desde su interpretación ese humo del abismo son estas ideologías de género, estas ideologías
de que se puede matar al niño hasta las no sé cuántas semanas. O sea, desde su óptica ya estamos en la tribulación. Y aquí predicó, cuando ya no ha regresado, no sé si por eso, pero aquí yo lo oí. Y entonces fue cuando me di cuenta que dentro del propio cuerpo de Cristo, que sí creen que Jesucristo es el Señor, que hay una Trinidad, que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Las posturas escatológicas son variadas. El problema ha sido que históricamente se ha enseñado la postura institucional como un dogma. ¿Qué es un dogma? Es esta, y ya ni le muevas, y no preguntes, si vamos a pasar la tribulación, o no vamos a pasar la tribulación. Y, de hecho, asumir una postura de ese tipo tiene tintes sectarios. Una persona que asume una postura de que es así, en un tema en el cual hemos tenido debates históricos, es asumir una postura sectaria. Es como decir, mi hermano, no, pues él no va, pero no, es que Jesús no es Dios, es un Dios, y si quieres, bien, y si no, no es Dios, es un Dios. Y él asumió una postura dogmática, de ahí no se va a mover, y pues ya no da chance a que tengamos un diálogo, porque ya de ahí se desprenden muchas cosas que es otra doctrina, es otra religión, es otra forma de ver y conceptualizar la Biblia. Entonces, en el ámbito escatológico sí tenemos que ser claros. Yo puedo asumir una postura, pero es una postura, y tengo que entender que dentro de la propia iglesia alguien más puede tener otra, y podemos coexistir, ¿vale? Puedo aprender, sí, o sea, no compromete, no es herejía, vaya, que tú creas que sí o que tú creas que no. Entonces, por eso les pregunto, aquí la pregunta que tenemos que tener en mente es, ¿estará ausente la iglesia en la tierra antes de que aparezca el anticristo? De acuerdo a esta postura, el anticristo aparece en la tribulación. Entonces podríamos decir, ¿está la iglesia cuando ya está la tribulación o no está la iglesia cuando ya aparece la tribulación porque fue raptada? Otra pregunta, fíjense, y aquí empieza algo bien interesante. En el Apocalipsis se habla de los santos del Apocalipsis. ¿Son la iglesia o son otro grupo de creyentes? Porque si la iglesia fue raptada, entonces los santos que se hablan de la tribulación no es la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Si la iglesia es raptada antes de la tribulación, los que creen que no vamos a pasar la tribulación, la iglesia es sacada, y no pasan la tribulación. Pero Apocalipsis tiene muchos pasajes que habla de santos. Pero si la iglesia ya no está, ¿quiénes son esos santos? Esa postura es de la que creen que si hay rapto. Dicen, los santos de los que habla el Apocalipsis son aquellos que se convirtieron en la tribulación. Pero ¿cómo se convierte si ya no está el Espíritu Santo? Ahí va. Por eso está la siguiente pregunta. ¿Mateo 24 es para los judíos o es para todos los seguidores de Cristo? O sea, la iglesia. Fíjense qué interesante. Y por eso vamos a leer Mateo 24. Yo lo voy a leer porque está muy chiquito, pero ponga mucha atención porque este relato es clave. Y una de las preguntas que han hecho los que creen que sí pasamos la tribulación y los que no creen que atravesamos la tribulación es con base a este pasaje. Algunos dicen que este pasaje es para la iglesia y otros dicen que es para los judíos. Fíjense nada más, le voy a leer. En Reina Valera. Vámonos en Reina Valera. Mateo 24, desde el 1 de adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie te engañe o los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mira que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Sí? Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Traiciones, fíjense qué interesante. Y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí me voy a parar tantito. Fíjense qué interesante. Los que han estudiado el tema de si se queda la iglesia o no se queda la iglesia, han hecho esta pregunta. Esto se los estaba diciendo a los discípulos Jesús, ¿en su calidad de iglesia o en su calidad de judíos? Los que dicen que hay rapto, dicen que se lo estaba diciendo en su calidad de judíos. Y entonces, fíjense cómo cambian las cosas. Si se los estaba diciendo en su calidad de judíos, antes de que empezara la tribulación, Jesús saca a su iglesia. Y en calidad de judíos les está diciendo, los 144,000 que yo voy a sellar van a predicar este evangelio del reino en todo el mundo. Y de ahí viene el de dónde se convertirían estos santos de la gran tribulación. Así lo leen, hermana, así se lee. O sea, el que cree que la iglesia se ve en el rapto, piensa que este versículo, porque le está diciendo que los entregarán a tribulación, ¿sí o no? Que la tribulación es para los judíos. Sí, y esos 144,000 enuncia únicamente judíos. Sí, no únicamente judíos. Entonces aquí por eso les decía, la pregunta es, ¿Mateo 24 es para la iglesia o es para los judíos? Es algo que usted tendría que preguntarle al Señor. Porque si es para la iglesia, se entendería que todo lo que aquí se está declarando es para nosotros. Que entre nosotros va a haber traiciones, que entre nosotros nos entregaremos incluso a muerte, ¿no? Que nos aborreceremos, que incluso se levantarán falsos profetas que nos engañarán. Por eso esto es clave. ¿Esto es para los judíos o esto es para la iglesia? O para los judíos. Bueno, y luego dice, por eso fíjense, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cuál es el lugar santo? El lugar santo, desde la óptica judía. Más si les está hablando en Jerusalén, pues sí es el templo. Y de ahí se desprende que se va a levantar un tercer templo. ¿Sí? Y que ahí va a sentarse, fíjense, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Fíjense, primero había tribulación y luego habrá gran tribulación cuando se dé esta abominación desoladora, una profanación del lugar santo, que es el templo. ¿Qué es profanación? ¿Qué es profanación? Profanación es que un lugar santo con prescripciones de Dios específicas se meta algo pagano, algo sucio. Ajá, se está profanando, se está ensuciando lo que tenía fines santos. ¿Sale? Oye, Eu. yo me acuerdo, o sea, es una pregunta. Sí. La abominación desoladora es el sacrificar un animal inmundo, en este caso es un cerdo, en
en lugar de animales que Dios ha establecido. Ok, también. De hecho, estas profecías, hay varias profecías que se les llama profecías que tienen doble cumplimiento. De hecho, si se dan cuenta, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel ya había hablado de una abominación desoladora que tomó cumplimiento cuando, si no mal recuerdo, un tal Antíoco Epífanes, un griego, mató un puerco en el segundo templo. Y no solamente mató un puerco, sino que levantó una estatua, si no mal recuerdo, a Zeus. Entonces muchos decían, ya pasó la profanación desoladora, pero ahora Jesús les dice, de cierta forma, no, hay una segunda profanación, abominación desoladora. La que habló Daniel tuvo un cumplimiento, pero no, hay una segunda, de cierta forma. Se puede entender que entonces la del puerco y de la estatua Zeus fue como una sombra de lo que va a pasar. Por eso muchos entienden, sí, se va a levantar ahora un tercer templo y va a pasar algo parecido o peor, que es donde se entiende que este hombre que es el anticristo va y se va a sentar y va a hacerse pasar por Dios. ¿Y cómo se va a hacer pasar por Dios? Pues haciendo creer a los judíos que es el Mesías que ellos están esperando, porque Él les va a prometer lo que Jesús no ofreció: paz social, la restauración del reino de David. En la semana estaba viendo un programa, ¿han visto ustedes este programa ¿cómo se llama? El Bacarí perdido, ¿sí? Un Bacarí suelto en Israel. ¿No lo han visto? Ahí googleenlo en YouTube. Es un judío que hace videos, recorridos ahí en lugares históricos y presenta a rabinos, estudiosos, etcétera, etcétera. Pero esa semana yo veía que entrevistaba a un rabino judío que habla español, y entonces el rabino judío le decía, bueno, mira, unos creen que el Mesías va a ser Jesús, otros judíos creemos que va a ser Menahem, porque tienen una forma de ver ellos a tal Menahem, desde la óptica cabalística, un tal Ben José, Ben David, hijo de José, hijo de David, cualquiera que sea, decía él, cualquiera que sea, yo particularmente cuando aparezca le voy a preguntar cuál es su nombre, ¿no? Y luego decía, pero, antes de que Él venga, no va a venir a un mundo así todo desordenado y todo caótico. Él va a venir a un mundo que ya esté con cierta rectificación, decía el judío, el rabino. Entonces, tanto católicos como cristianos, evangélicos, como judíos, tenemos la tarea de ir corrigiendo el mundo. Tenemos que ir rectificando el mundo para que eso pueda permitir que venga el Mesías. Ya cuando venga le preguntamos quién es. Veladamente está dando su escatología. Nosotros estamos viendo a la luz de la Biblia que las cosas van a estar peor cada vez. Y el judío está diciendo que no, que tenemos que abonar para que las cosas haya paz, acuerdos, haya un mundo mejor. En las artes, en la cultura, en la economía. Por eso él se está sentando, decía, yo sin ser ecuménico me estoy sentando con líderes de todas las denominaciones. Y entonces uno, a la luz de esto, no puede sino alarmarse, porque uno dice, pues sí, el judío en su escatología está esperando que venga ese tiempo de paz. Y la Biblia que nosotros leemos dice que esa paz la va a prometer ¿quién? El anticristo. O sea, digo, caray. O sea, si él está como judío, porque ya dice, yo incluso ya me atrevo a hablar de Jesús, yo no tengo problema, porque a nosotros nos dijeron que Jesús
era un mago, un mal judío, tienes muchas ideas, ¿no? Todo, y en algunos casos muy despectivas. Dice, pero yo he aprendido que incluso Jesús levantó un cristianismo el cual ha dado a conocer la palabra de Dios entre millones y millones de hombres alrededor de la tierra, pero nuestra tarea como tal sí es promover un mundo mejor, para que con el mundo mejor pueda venir el Mesías, ya sea Jesús, ya sea Menahem, ya sea Ben David, ya sea Ben José. Y entonces, bajo esa óptica, sí se puede dar ese escenario de una aparente paz en la persona de un hombre carismático, político, que promueva las condiciones de un mundo mejor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando... Aquí está advirtiendo el Señor Ajá. que dirá que habrá paz. Ahora, yo no sé si estoy en el cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos porque viene, Ajá. y dice aquí que es el Evangelio. Entonces, ¿para quién es? Para los judíos. Pero les está advirtiendo que va a decir que habrá paz. O sea, les está advirtiendo todo lo que va, que Ajá. tengan cuidado. Y Sí. es el Evangelio. ¿Cómo? Sí, o sea, es el Evangelio que tenemos que dar. Ok, sí, pero ellos hablan de una paz social. Pero es igual. No, porque el judío en muchos casos no acepta esto. Pero tú lo predicas así. Ellos no leen. Pero ellos no leen esta parte. Y en muchos casos, este judío porque se está metiendo a conocer el ámbito cristiano. Pero mucho judío se queda con el Antiguo Testamento. En el celo de guardar la escritura. Ajá, y ellos sí esperan que se dé un tiempo de paz. O sea, aquí lo que estamos viendo es que a través del judaísmo, particularmente de estas ramas que sí esperan un periodo de paz antes de que venga el Mesías, se puede configurar este escenario de que se dé una paz, de que llegue un hombre que se siente en el templo de Dios como si fuera Dios y que levanten incluso el tercer templo, ¿no? Entonces, seguimos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y luego dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allá, mirad allí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. Está en los aposentos, no creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Fíjense, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el
padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Vale? Fíjense, hace 8 días mi hermana Joana, que no vino hoy, comentaba de este pasaje, que es como cierra el relato. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora en que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, les comentaba que de entrada a este pasaje del obrero fiel, hace como 2 clases les comentaba que este es el pasaje con el que los testigos de Jehová trabajan. Ellos quieren que cuando venga el Señor los halle tocando puertas y entregando atalayas. Entonces, aquí tendríamos que verlo en nosotros, ¿no? Nosotros, cómo nos quisiera ver el Señor cuando Él vuelva. Este pasaje se ha discutido si es para los judíos o si es para la iglesia. Así, los que dicen que la iglesia se ve en el rapto, dicen es que esto era para los judíos. Ellos iban a ver la abominación desoladora, ellos iban a ser engañados, ellos van a predicar el evangelio en todo el mundo por medio de los 144,000, ¿sí? Pero la iglesia ya no está ahí. Y en ese momento, de acuerdo a esa postura del rapto, ¿la iglesia dónde está? En los aires con el Señor, celebrando las bodas del Cordero, ejecutando ese proceso de los galardones, los reconocimientos por tu vida, ¿no? Y hasta el final de este periodo es cuando ya la iglesia baja con Jesús. Otros dicen que no, que la iglesia también está incluida aquí y que va a atravesar la tribulación. Ahí están los 144,000, ¿sí? Los 144,000 sí aparecen en la Biblia. En Apocalipsis hay 2 referencias al respecto. En ningún caso es abiertamente descrito que son los superevangelistas. No se describe así. Se describe de la siguiente forma. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense cómo se va armando este tema interpretativo. Si dice el que piensa que sí va a haber rapto, dice la iglesia ya no está. Pero entonces surge la pregunta, entonces los santos que salen de la tribulación, ¿quiénes fueron? Y entonces ya la interpretación dice, pues son los santos que fueron convertidos mediante algún proceso evangelístico en la tribulación, pero la iglesia ya no está, ¿sí o no? Entonces quiere decir que este sello, en esos 144,000, les da como una autoridad evangelística sobrenatural para poder cumplir con lo que Mateo en 24 dice, que será evangelizada toda la tierra y después vendrá el fin. Ahora sí ya viene el fin, pero no dice la palabra que ellos sean sellados para ese fin, sino que es interpretativo. De hecho, en Apocalipsis 14 dice que después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre,
escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, que ellos van a ser superevangelistas, que los santos que aparecen en el Apocalipsis descrito, se dan en torno a la doctrina del rapto. El rapto que dice que hay un rapto inminente. Inminente quiere decir que no hay señales previas, que en cualquier momento se quedan tus zapatos y tú ya te vas. Es una postura súper popular, muy popular. Y hay muchas personas que la enseñan como si eso fuera la única verdad, aunque tiene sus puntos de cuestión, ¿no? De entrada hablábamos hace 8 días que es una postura complicada, porque si el rapto se puede dar ahorita, tendrías que preguntarte si estás con las condiciones para ser considerado digno de ser raptado ahorita. ¿No? No mañana, no al rato, ahorita mismo. Y bueno, la objeción, alguna de las objeciones contra el tema del rapto, así de la nada que empieza a sonar la alarma, así es de inminente, ¿no? Algunas de las objeciones sobre el rapto no dicen que sea falso, sino que enseñar el tema del rapto pastoralmente puede generar una fe poco entrenada para la adversidad. Porque como no vas a pasar la gran tribulación, entonces en cualquier momento te puedes ir. Entonces puede, en lugar de generar una expectativa profunda de cómo está tu vida en este momento, hay temor de que esto pueda generar que te relajes, porque no vamos a pasar la gran tribulación, ¿no? Y de hecho, ante cualquier tribulación pudiéramos decir, ya llévame, Diosito, ¿no? Ya, ¿cuántos están a través? No, ya llévame, ya ante esto, no, ya llévame, ya que sea el rapto hoy. Cuando la Biblia enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como dice Hechos 14:22 y Juan 16:33, que dice Jesús: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, empatar el rapto con esta enseñanza de estar firme en la fe, anclado en las tribulaciones en Cristo, es difícil de compaginar, porque el rapto sin querer puede generar una conducta o una fe, se le llama escapista, ¿sí? Ya llévame, ya llévame, ya cuando esto se ponga peor, Él me lleva, ¿no? Bueno, esas son como que las grandes objeciones. De análisis está que si Cristo viene en cualquier momento para llevarse a la iglesia, puede surgir una espiritualidad de cuenta regresiva, no de mayordomía a largo plazo. Y a ver, yo le preguntaría a usted, ¿cómo vive? ¿Hoy qué es? ¿Un día más o un día menos? ¿Un día más o un día menos? ¿Un día menos para qué? Para que te lleve el Señor. Para vivir, para disfrutar. ¿Un día menos para disfrutar? La vida. ¿Un día más o un día menos? ¿Un día más o un día menos? Yo pregunto más bien, tenemos nosotros, ¿O un día igual? no, un
una pregunta antes, porque a ver, nosotros como... Ah, ya le estoy poniendo el micrófono. como parte de la iglesia, tenemos que dividirnos entre esas dos posturas que usted ha repetido varias veces, Ajá. que son, que solo es interpretación. Ajá. Ok. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros cuando el Señor está diciendo que las escrituras no son de interpretación humana, Ajá. sino que Dios mismo nos muestra, ¿no? Nos revela. Ajá. Entonces, lo que yo entiendo es, cada uno de nosotros debe más bien estar pegado al Señor para que en mi día a día, en cada paso que doy, Él me vaya guiando para dónde debo yo de estar viendo, porque lo tengo que estar viendo a Él, Sí, sí, no sí. a la postura de acá ni a la de allá, Ajá. porque yo entiendo eso como los partidos políticos, ¿no? Que este dice que es el bueno y este también dice lo mismo. Mire, yo lo que he aprendido es que definitivamente la palabra de Dios sí nos lleva a callejones sin salida. Sí, Definitivo. pero está el Señor con nosotros. Sí, evidentemente está el Señor con nosotros, pero en cuanto al Señor y su presencia con nosotros, pero nosotros sí tenemos que tomar una postura. O sea, sí nos lleva a callejón. Es como si yo le digo, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí, hermano. Sí. Pero estamos hablando de que esto es una interpretación humana. Entonces, Ajá. por eso, ¿sabe por qué me cuesta? Porque, mire, yo no tengo ni no sé qué porcentaje le puedo decir Ajá. de la preparación que tiene usted, por decir algo, ¿no? Hablando de lo intelectual. Entonces, ¿cuántos en la iglesia vemos que estamos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, trunca o como sea, y que no entendemos muchas cosas como para apegarnos a la interpretación de esto o de esto, precisamente porque nos falta ese intelecto, ¿sale? A eso me refiero, porque son personas muy preparadas en lo intelectual para apegarse así. No están diciendo el Espíritu Santo me ha revelado con cita bíblica y así, Ajá. sino solo es interpretación. Allí yo me quedo. Es que usted está dando la respuesta. A ver, todos estos elementos que conllevan interpretaciones nos invitan a no ignorarlos y acercarnos a Dios y al Espíritu Santo para que nos ayude a entender si es A, B, C, D o una F. Por eso le pregunto a usted, hoy en día es un día más, un día menos o un día igual, ¿y por qué? O nada más estamos viviendo por vivir. Bueno, un día menos se entiende a los que esperamos la venida del Señor porque se entiende que ya en la cuenta regresiva. Yo me quedo con eso, estamos en un día menos y eso a mí me hace, bueno, debería creo hacernos entender eso que acaba de decir, que es el mismo pensamiento, ¿verdad? Apegarnos más al Señor. Y creo que, bueno, para mí, yo de este curso, tanto del anterior como este, pues me quedo con eso porque es algo en que nosotros debemos de estar reflexionando continuamente. Mire, les voy a decir algo. Pedro dice, fíjese, no hay vuelta de hoja. Pedro dice, estad preparados para presentar defensa de la fe que hay en uno de frente a aquel que nos pida razón de la misma. ¿Sí o no? A ver, búsquenle por ahí ese pasaje. Sí, a ver, lo parafraseé. A ver, ¿un día más o un día menos? Un día más. ¿Un día más para qué? Porque la misma palabra dice que habla de bendición cuando los días son... Estad preparados para presentar defensa. A ver, ahí les va. Es Pedro, primera de Pedro de 3:15. Fíjate nada más lo que dice. No hay vuelta de hoja. Por eso que Dios nos mete en un callejón sin salida. Fíjense nada más. Primera de Pedro 3:15. Dice, un poquito antes, dice, desde el 14, dice, por tanto, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones.
Fíjate qué grado de doctrina. Tú santificas al Señor en tu corazón y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a verle en una versión. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Dice, fíjense, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces, este pasaje se le llama el pasaje de la apologética. Presentar defensa es apologética. O sea, a ver, estaba más adelante, pero ya por tiempo se lo voy a preguntar. ¿Se pierde la salvación, sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué o no? Sí, a ver, ahí le va. Yo otra vez le voy a dar los argumentos, ¿no? Yo no les hablo de mi postura. Si Jesucristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros de usted, ¿qué pecado podría provocar que pierda usted su salvación? Si Él pagó por todo. Volver al mismo pecado, porque sabemos que... Pero ya lo pagó. Pero nos vamos a la manera del ser, de nuestra carne. Ajá. Y entonces volvemos a la carne y ya Jesucristo pues ya se va, empezamos a caminar en la obra del mundo, empezamos a las circunstancias del temor, del miedo, de todo lo que nos va apartando de la fe. Si Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad en la cruz, ¿habrá algún pecado que Jesús no haya pagado en esa cruz? No, porque ya perdonó todos los pecados. A ver, ahí nos vamos a meter más adelante, pero a ver, sí necesitamos, dice la palabra de Dios, que sí necesitamos fijar posturas y sí necesitamos presentar defensa, porque si no yo me le voy encima y me la va a agarrar en curva y ya va a terminar, no, bueno, entonces si se pierde, bueno, entonces no se pierde. En Hebreos 10 está la respuesta. ¿Qué? Sí, que peca deliberadamente, o sea, ya estando en el Señor, peca deliberadamente, es como si volviera a sacrificar al Señor en lo individual por mi pecado. ¿Qué quiere decir? Si pega deliberadamente es porque era de nosotros, salió de nosotros, pero nunca fue de nosotros. Es lo mismo que le está diciendo aquí a la hermana. Por eso. Por eso. Bueno, pero a ver. A ver. Pero dice que cuidemos, o sea, la salvación dice con temor y temblor. Y luego en Apocalipsis al final dice que los que hagan las obras de la carne no entrarán al reino. Ok, entonces, a ver, ¿nunca pecas? ¿Sí? Entonces, en cuanto pecas, ¿pierdes tu salvación? ¿No? No, porque desde el momento anterior, el que Dios nos perdonó. La leemos. Bueno, a ver. Nuevamente, lo único que quiero ahorita dejar, ese tema lo vamos a abordar, así que pónganse abusado. Pero, ahorita, lo que quiero dejar claro es que alguien que camina en Cristo, alguien que termina de leer la Biblia y que dice Jesús, vengo en breve, y el Espíritu y la Iglesia dice, sí ven, sí necesita asumir una postura de frente a esa venida, definitivamente. Que después eventualmente pueda cambiar, también se vale. Si Dios te va revelando, no es que, a ver, no quiero exhibir a nadie, pero alguien decía que primero sí nos vamos y luego ya no nos vamos. Alguien decía que ella se rió. Ok, o sea, primero les pongo un video donde no, pues nos vamos en el rapto, aleluya, gloria a Dios. Luego les pongo otro y no, pues siempre sí nos quedamos, hay que aguantar hasta el final. Entonces,
por eso les decía que si es, y eso, imagínate tú lo que pasa en un entorno más amplio con 1,000, 2,000, 3,000 personas. Por eso dice la palabra de Dios que el que no madura, el que no asume una postura, pues termina siendo movido por cualquier viento de doctrina. ¿Sí o no? Porque todo suena tan convincente, todo suena tan emotivo. Entonces, hay temas como estos que Dios sí nos demanda poder fijar una postura. Después pedirle a Dios que nos revele si vamos bien, si hay que ajustar, si nos regresamos. Por eso les decía, podríamos leerlo así. Un día más para administrar la mayordomía en Cristo, para ganar más, para darle mejor retribución al Señor. Un día más. No sé cómo lo estés pensando, pero un día más podría ser, sí, un día más donde yo puedo ganar un alma más, donde yo puedo avanzar más, donde puedo sembrar más, un día más, madurar más, crecer más. Bajo esa postura de un día más, no voy a perder el tiempo, voy a aprovechar los días porque el tiempo es malo, los días son malos, voy a ir a administración, o sea, depende cómo lo ves. Un día menos, no, pues un día menos ya para que me lleve el Señor, ¿verdad? Ya, o sea, un día menos ya para que me lleve, para que aparezca y me jale y esté con Él en la gloria. O un día igual, un día pues otro domingo, ¿qué más da? Sí, cada postura que tenemos respecto a la venida de Jesús nos lleva a fijar una postura. ¿Sí o no, mi hermano? Un día igual, pues otro día más. ¿Qué más da? Todos los días son iguales. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí pasándola. ¿Cómo va la vida? Pues igual todo, ¿no? Un día más. Tengo que aprovechar, Señor, ayúdame a aprovechar el tiempo, ayúdame a aprovechar el día, ayúdame a aprovechar para que el día que vengas, y sé que va a haber retribución, quiero darte ganancia. O un día menos, pues ya que me lleve, porque yo de veras ya no aguanto aquí a los hermanos. Ya que me lleve, llévame ya hoy mismo. Entonces, sí, definitivamente, la misma Biblia la tiene usted y yo. La mente de Cristo es una misma, solo Espíritu, solo bautismo, un solo Señor. Pero, para poder elegir, miren, yo me acuerdo cuando entrábamos ahí al reclusorio, nos encontrábamos mucho con personas que decían, no, es que mueres y ya no hay nada. Incluso trabajé en un hospital donde muchos médicos asumen esa postura de que no, somos biología, se acaba la vida, ya no hay nada. Ok, ya conocí tu postura, ahora conoce la mía, ¿no? Mira, sobre la mesa hay dos posturas, la tuya y la mía. Bueno, la que yo he aprendido y la que tú promueves. Si somos una bola de células orgánicas que cuando se acaba la vida ya no hay nada, pues mira, si no pasa nada después de que morimos, pues tú tenías razón. Pero pues ni va a haber oportunidad de darte el reconocimiento que tú estabas bien. Pero si de acuerdo a lo que yo he aprendido morimos y hay un juicio y Dios te va a llamar a cuentas y no te va a agarrar, y lo que yo creo es que te va a agarrar con tus pecados sin haber sido lavados por la sangre de Cristo, ¡qué joda! O sea, tu postura es más, ¡qué joda! Te vas a llevar porque ahí sí yo te voy a poder decir, te lo dije. Entonces ya están las dos posturas en la mesa. Tú decides, yo no te voy a obligar, pero sí es necesario que conozcas las dos posturas. En la tuya, bueno, pues si no pasa nada, pues ya somos animales, ¿va? Somos bestias salvajes. Pero si no, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, vamos a pasar un juicio. Entonces, igual aquí, ¿qué se pretende con esto de las posturas escatológicas? Conozca las que son las más populares, las que más se han descrito, las que incluso se han enseñado aquí en la iglesia, ¿sí? Después usted determine, escoja, ahonde, profundice, pídale confirmación a Dios, ¿sí? Pero el problema que tenemos es que muchas veces estamos escuchando a profesores. Miren, no solamente sobre este tema, incluso uno de los grandes problemas que se han tenido en enseñanza es que
Oiga, pero ¿por qué este enseña una cosa y este enseña el otro? Y sobre el mismo tema, es más, se ha dado casos donde alumnos del mismo nivel, del básico X, la clase que toma el domingo no la pudo tomar y la tomó entre semana con otro maestro y ya dijo otra cosa. Y no tiene que ver con lo que acabo de comentar, o sea, el entendimiento, o sea, en nuestro nivel. Tiene que ver, hermana, con entender que hay doctrina básica y doctrina secundaria y que en la doctrina secundaria hay varias interpretaciones. Entonces, muchas veces, mire, yo le voy a comentar rápido cómo yo he enseñado tradicionalmente. Cuando yo enseño doctrina básica o incluso periférica, secundaria, lo que sea, yo les digo, primero, aprendan lo que aquí se enseña en la iglesia. Aquí en la iglesia se enseña esto. Hay otras posturas, A, B y C. Ahora sí, ya va a saber usted orientarse. Va a saber orientarse. Temas. Si la salvación se pierde o no se pierde, si hay rapto o no hay rapto, si se puede invocar la sangre de Cristo para protección o no, si hay la liberación o no hay liberación, si se puede hablar en lenguas o no se puede hablar en lenguas. Yo tengo mi postura y me he metido en muchos conflictos, pero primero trato de conocer dónde estoy parado, qué se enseña en la iglesia de forma regular, pero que también hay otras interpretaciones. Y después de ello, fíjese, simplemente hoy, y ya para acabar, qué interesante revire nos dio el pastor Gil, porque un pasaje de los cambistas y del relajo del mercado en el templo, él nos la reviró. Cuando empezó a hablar dije, va a hablar de acá, del mercado, y que nos la voltea, dice, no, el mercado en tu corazón, ¿no? Los cambistas que hay allí, los mercaderes que estás tolerando, los azotes que vas a vivir tú. No, nosotros queríamos que hablara de qué va a pasar con Jalacafé y con Sí, yo los vi, yo dije, ahorita ya están esperando que van a decir, ¿y Jalacafé qué? ¿Y las tortas? ¿No? Y que nos la cambia. Están diciendo ustedes esto, pero también puede sonar a una defensa. Puede sonar a defensa, pero nada nos excluye de saber que delante de Dios no voy a darle cuentas del café ni de la torta, sino de mi corazón. Entonces, wow, cuando empezó yo ya los estaba viendo desde allá arriba. Ya sí, que diga qué va a pasar con la torta. Y tenga la que la voltea y que le dice, no, es en tu corazón, es en tu mercado. Yo tengo una duda. A ver. Termino con esto de la pregunta. Fíjate, ahorita que usted lo está explicando, o sea, yo lo dije con otra óptica. Ajá. Mi respuesta fue Sí. con otra óptica. Un día menos porque esperamos al Señor que va a venir pronto y no sabemos cuándo, pero ya es un día menos para mí. Y ahorita usted me está diciendo algo muy distinto, Pero espéreme, qué bueno que lo acaba de decir y se lo paso. Qué bueno, de hecho ahí está parte de mi tesoro, hermana. Se lo voy a compartir como tal. Mi tesoro de aprendizaje es saber que hay varias ópticas. Yo quiero saber su óptica, yo quiero saber la de usted, yo quiero que hable porque yo quiero saber su óptica. Yo no quiero pararme aquí y decir A, B, C, D, y es así. No, yo quiero aprender, yo quiero también conocer y entiendo que cada quien tiene una óptica, que el Espíritu Santo a cada quien le habla de una forma diferente en torno al elemento que nos da comunidad, que es la palabra, que es el Espíritu. Entonces, si nosotros podemos reconocer que yo acepto una postura, pero que mi hermana está pensando en el café y en las tortas, pues yo voy a tratar no de descartarla, sino de enriquecer mi conocimiento desde la óptica en que ella está visualizando en la prédica, la enseñanza, la doctrina, y eso me va a dar un escenario más amplio. De hecho, yo conecto que el propio Señor Jesús, en su calidad de enseñanza, no descartaba a la gente, sino que trataba de conectar con lo que había detrás de cada corazón, ¿verdad? El que esté libre de pecado, tiene la piedra, a ver, yo sé que no están libres de pecados. Sí, yo los he visto, ¿ah? Yo voy, hermano. A ver, hermano. Hace un momento se mencionaba de que Jesucristo en la cruz perdonó los pecados pasados y futuros. Ajá. ¿Sí?
Ok. Aquí estoy encontrando que en 2 de Juan, capítulo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Ok. O sea, mi vida sigue pecando, aunque no quiera, sigo pecando. Entonces, por eso aquí me dice que no siga pecando, pero si peco, que me arrepienta con un corazón contrito Y humillado. y humillado. Lo acaba de responder. A ver, y ya con eso cerramos. El perdón de pecados tiene una condición que debe ser cumplida para que tome efecto. ¿Cuál es? La acaba de decir. Un corazón humillado, pedirle perdón. El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el Señor pagó por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. De hecho, la palabra nos dice arrepentimiento. Pero si no hay un arrepentimiento sincero, ese perdón no aplica en mi Pero con persona. la convicción de que no se vuelva a repetir en mi caso. El verdadero arrepentimiento conlleva no repetir ese pecado, que es la diferencia del remordimiento. Pero bueno, son elementos básicos que hemos aprendido y que tenemos que recuperar. Pero bueno, para concluir, ¿De dónde viene el arrepentimiento? viene el arrepentimiento, viene de un convencimiento, de una humildad, de un corazón humilde que permite que el Espíritu Santo nos redarguya y que nos haga ver que el camino que estamos caminando no es el correcto y que entonces necesitamos movernos, cambiar el rumbo, ¿no? Para conectar conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, ya para cerrar, quiero que no le saque a opinar, a fijar una postura. Hay cosas que no son negociables, o sea, el Espíritu Santo es una persona, sí, es innegociable. Jesús es Dios, alfa y omega, principio y fin. Por su sangre somos perdonados nuestros pecados por pura gracia. Ahí no hay negociación. Si usted me sale con que eso no, que usted se va a salvar porque cruza o da mucha limosna y lo que sea, no, ahí ya, aquí no tiene nada que hacer. Los demás temas sí podemos fijar una postura y enriquecernos mutuamente, como es el tema escatológico.